Bueno, entonces como a modo de poder compartirles, ¿no? Para hacernos una idea de qué se trataba esta electiva, lo que pensamos es poder compartirles una clase, una programación, y en base a narrar esa clase, ir articulando con conceptos que hacen a la instrumentación, a la implementación de esto que nosotros le veníamos contando, que nos basábamos en relación a determinadas referencias, como la educación popular, más lo que tiene que ver con procesos de educación problematizadora, de teatro de las personas oprimidas, que viene de Augusto Boal, un brasilero también de los 60, que empieza a pensar el teatro desde la educación popular. O de Bárbara Santos. O de Bárbara Santos, que es actualmente, digamos, la referente allá en Brasil del TEO. El psicodrama, más con la línea acá de Argentina, del Tato Pavlovsky. Bueno, entonces cómo poder ir poniendo conceptos que vienen de esas producciones, de esas metodologías y esas técnicas, digamos, en referencia. Sí, Mara había tenido la idea de matar al frente. de poder, de alguna manera, para que se pueda entender mejor y visualizar mejor, digamos, cómo pensamos la estructura de una clase, poder relatarles, digamos. Esto que trae Mara es como para poder relatar, digamos, lo más visual posible cómo se lleva adelante una clase, digamos. Bien. Esa es un poco la idea. Una hoja de ruta. Eso sería. Bien. Nosotros, digamos, teníamos muchos momentos la clase, que tenía una duración de cerca de 2 horas y media, 3. Y en general nos parecía un buen tramo. Creo que el último año fue menos, eran 2 horas. Eran 2 horas, sí. Bueno, arrancamos con casi 3 y terminamos con 2. Se pensaba qué temática trabajar en base a esa, digamos, el eje transversal que daba orientación a ese encuentro, ¿no? Nosotros teníamos una planificación, la materia siempre son cuatrimestrales, las electivas, entonces teníamos como una trayectoria planificada, en donde generalmente son entre 10 y 13 clases aproximadamente en un cuatrimestre que entraban, con suerte, en un año bueno. Bueno, y sobre esa línea que estaba planificada, lo que íbamos sumando o interpelando esa misma dictado de clases era la coyuntura. O sea, había muchos tramos en los cuales, y vivimos en un país que es bastante divertido, siempre pasa algo. Sí. Entonces, bueno, va también interpelando el cotidiano, digamos, y lo que estamos dictando como clase, digamos. Que eso tiene que ver mucho con la educación popular, ¿no? Traer, bueno, alguna, ¿no? Por ejemplo, cuestión, situación, noticia, ¿no? Tiene mucho en relación a acontecimientos. Sí, que también tiene ese marco de lo situado. De lo situado, exacto. Que también es otro de los, antes no lo nombramos, ¿no? Que también es otro de los marcos teóricos sobre los cuales sostenimos, de Donna Haraway. Totalmente. ¿Cómo comenzaba un encuentro con la preparación, ¿no? Que esto que traíamos con lo ético-político, ¿no? Con la postura ética-política de pensar espacios que alojen, ¿no? De habitar los territorios, en este caso la universidad, que sea un espacio para el aprender de manera ética, de manera preparada para que pueda ser transitado por estas corporalidades, ¿no? Por estos cuerpos colectivos. Entonces, bueno, eso, cómo preparar el espacio, por lo general, bueno, la compañerada también traía elementos, según la temática, representación, que representen o que condensen lo que se quería trabajar, ¿no? Sí, también tenía como una particularidad, que era que intentamos en lo posible, digo en lo posible no porque no quisiéramos, sino porque los trabajos a veces no lo permitían, pero
Nos dividíamos como para que algún integrante del equipo llegue al menos 10 minutos antes, Sí. cosa que no es lo más habitual en una clase cotidiana porque llegamos casi a la par, o generalmente llega el docente después que el estudiantado. Acá es como que intentamos modificar la estructura del aula, entonces corríamos literalmente todos los bancos de la escena. Había como una estética en donde había como una especie de montaje también, en escena. ¿no? Sí, Ritualizado, ¿no? También preparar el espacio era parte era parte de la clase. de la clase. Lo digo, había como una especie de montaje de escena fijo, estable, como una especie de montaje ya. Había unos banderines, otro año había, no me acuerdo, pero algunos dibujos. Bueno, creo que 2 años fuimos cambiando, había algo ahí medio fijo. Y después a veces tenía mucho que ver los objetos que llevábamos con la clase que íbamos a desarrollar. Instrumentos musicales, colores, Sí. la También musicalización. saumerios o eso que tiene que ver con otros sentidos, ¿no? Los tactos, la visión, pero también el olfato, la musicalización. Eso era un elemento fundamental para pensar la clase. Todas las clases tenían su música. Bueno, todo esto llevaba mucho tiempo de preparación y El clima. y de armado. Eso. Sí. Bien. Entonces, esta hoja de ruta, para poner el ejemplo, la temática es cómo cuidarnos como trabajadores en el campo de lo social. ¿Qué posibilidad? Es ¿Es posible. posible cuidar si no nos cuidamos? ¿Quién nos cuida como trabajadores, trabajadoras del Estado? Nos parecía muy pertinente también cuando pensábamos que le íbamos a estar compartiendo, porque bueno, nuevamente son preguntas de coyuntura, ¿no? En tanto, desde el trabajo social vivenciamos mucho, siendo una profesión que se inserta en el campo de las políticas públicas, como, bueno, el arrasamiento de las políticas públicas, el desmantelamiento del neoliberalismo de las políticas públicas, hace que volvamos a tener condiciones desfavorables, no solo en relación obviamente por las problemáticas sociales, obviamente, porque obviamente es cuestión de deterioro de la calidad de vida del pueblo, ¿no? Sino que también, digamos, se vuelve a estar en condiciones de mucha precariedad, donde lo salarial, donde lo presupuestario, bueno, cuestiones obviamente de las políticas de achicamiento, ¿no? Entonces vuelve a estar estas preguntas de cómo cuidarnos en el campo de la sociedad, cómo cuidar a quienes cuidan, cómo se cuidan quienes cuidan también, ¿no? Sí, porque también en ese año, o en los años previos, había habido una línea bastante popular en el campo de las intervenciones de quién cuida al trabajador, quién cuida a la trabajadora, digamos. Sí. Y que habían sido consignas, digamos, que aparecían ahí como conflictividad. Sí. Por eso lo retomamos. Lo retomamos, digamos, como profundización de esas preguntas en la época actual, ¿no? Bien. Bueno, ya pasamos ahí como, así como dato anecdótico, digamos, las primeras veces que montamos estas escenas en las clases y los estudiantes entraban, era como bien llamativo esto de como una línea más de un trazado quizás de investigación, digamos, cómo costaba ubicarse en el espacio cuando no hay lugar de asiento. Es decir, el aula tiene como un imaginario en donde todos ocupamos un lugar. Al cambiar los objetos del lugar, digamos, o sacarlos, como en este caso a veces los sacábamos afuera del salón y a veces hacíamos como una especie de trinchera al fondo, digamos, quedaba todo un espacio libre y bueno, al principio es como que cada cual necesitaba como un refugio, entonces quedábamos todos apoyados con una pared o se sentaban en los bancos que estaban todos desprolijamente acumulados en el fondo. Con el paso del tiempo se iba cambiando esa práctica, pero bueno, era llamativo cómo los cuerpos se acomodaban a ese espacio hasta que apareció una consigna. Sí, eso en relación a la ubicación de los objetos y de los cuerpos en un espacio. He trabajado mucho desde el teatro de las personas oprimidas porque también es una imagen de cómo se detenta el poder allí según cómo se ubican estos objetos, ¿no? Entonces al romper esa estructura, bueno,
como rearmar, cómo se va construyendo y cómo se van, digamos, disponiendo de manera distinta. Pensá que en psicodrama también, porque está este montaje, este armado de una escena, sí, en donde la escena es, una vez que está armado el escenario, todo lo que acontece ahí ya es parte de la escena. O sea que antes de la clase ya está esos cuerpos, digamos, cómo se van acomodando, empiezan a ser parte de la escena del aula. Bueno, totalmente. Nosotros después, una vez que nos convocábamos, que generalmente era con una ronda en el piso, lo más cercano a la mitad del salón, arrancábamos, digamos, esto lo tomamos desde el psicodrama, que era una ronda de resonancias. Cada estudiante, al finalizar uno de nuestros encuentros, lo que tenía que hacer era redactar, digamos, una resonancia, que podía ser una redacción escrita, como también podía ser resonar con una poesía, cualquier expresión artística o de expresión que consideraba pertinente, ¿no? Sí. Ese resonar, que no es un resonar desde el lenguaje escrito, sino de otros modos de manifestar, como, bueno, quizás una canción, un sonido, un gesto, es un dibujo, como decía. Sí. Y esto llevaba una media hora por lo menos, porque bueno, generalmente eran grupos de 15 personas, más el cuerpo docente, lleva su tiempo que cada cual pueda. Y quien no traía, porque muchas veces pasaba que algún estudiante no traía su resonancia, bueno, era poder compartir lo que recordaba del último encuentro. Sí. ¿Y podemos leer o no? Sí. Resonancia implica una conexión singular con determinado rasgo, gesto, postura corporal, sonido o palabra producida en una dramatización. Se trata de las afectaciones o ecos que una escena genera en los integrantes del grupo y a través de los cuales pueden surgir nuevas escenas. Multiplicación dramática. La multiplicación dramática después la vamos a retomar con su concepto específico. Cada participante puede resonar con algún fragmento o trazo de la escena, lo cual pone en juego una multiplicidad de resonancias grupales no sujeta a estructuras prefijadas. No tiene que ver con la comprensión significante de lo dramatizado, sino más bien con la posibilidad de dejarse impregnar y atravesar por las intensidades que circulan en escena. Nosotros acá lo que apostábamos era, de alguna manera, tomamos como base conceptual, digamos, la resonancia desde el psicodrama. Lo que hicimos fue adaptar, digamos, a lo que era nuestra clase, porque bueno, no siempre se resonaba sobre una escena, sino que la resonancia era sobre la trayectoria de una clase, digamos, en donde se podía resonar, digamos, con diferentes aspectos de una clase, digamos. Y sí, había una apuesta bastante puesta allí, que tenía que ver con que los estudiantes se animen a escribir desde sí, es decir, no siempre estamos acostumbrados en la academia a escribir desde otros. Sí. Entonces acá la invitación era, bueno, que aparezca lo propio. En primera persona. En primera persona. Sí. En donde pudieran dar cuenta a título personal sin tanta presión de que algún marco conceptual encaje en lo que se estaba redactando, sino poder hablar desde eso que se quedó resonando, desde esos ecos. Eso, de una forma pensarlo no tan, como un eco es interesante, ¿no? Cómo nos llega, sería, de qué manera nos llega y qué fibra nos toca, disparando, digamos, otra línea de fuga con respecto a eso que nos produjo. Bueno, pasamos caldeamiento, que una vez, digamos, que desarmamos esa ronda, ¿no? Nos incorporábamos por generar, digamos, más de la quietud más corporal, hay como una relevancia más de la palabra, del compartir desde la palabra. Entonces el caldeamiento es preparar el cuerpo, disponer el cuerpo para luego desarrollar obviamente la clase en torno a la propuesta, ¿no? Preparar el cuerpo del caldeamiento es eso, la disposición, es lo preparatorio. También esto es basado en el psicodrama. Estos conceptos están sacados de un glosario
que tiene acá en Rosario la Escuela de Psicodrama. Porque, ¿Escuela? No. Sí, escuela. sí, Escuela de Rosario, donde hicimos la formación con Martín. Con Martín. No, el nombre es Martín. Ahí iba a decir con mi compañero. Muy formal. No. Aquí que mi compañero que tengo la derecha. Sí, acá estamos ahí revisando el concepto de esta manera. Los cuerpos toman contacto con diferentes registros sensibles, desbaratando los modos socialmente instituidos en que el cuerpo se pone en juego en lo cotidiano. Después habla del caldeamiento inespecífico o específico. O específico, que tiene más que ver más inespecífico, es como eso, el introducir, no solo introducir el movimiento, que es un concepto, el tema del movimiento también nos parece relevante, del movimiento, sino que también del encuentro con otros, ¿no? Con otras corporalidades, con la mirada, con la conexión, ¿no? Para una futura producción compartida. Y después el específico es en torno a dónde se va a ir a trabajar, ¿no? Entonces, en relación a eso, es cómo se construye la propuesta en torno, en este caso, por ejemplo, la temática que le habíamos compartido en relación a los cuidados, ¿no? Sí, y en esto, digamos, como generalmente los caldeamientos arrancaban con una caminata por el espacio, que después es interesante, como al principio, digamos, cuesta porque, bueno, no estamos acostumbrados a caminar en un salón, digamos, y mucho menos que eso nos genera un montón de emociones, risas, incomodidades, etc. Bueno, después eso, cuando se vuelve algo que sucede más a menudo, hay como más posibilidad de que sea un ejercicio más de introspección. Al principio el caldeamiento es como más, como entrar en clima, más rígido, pero hay que aprender también, o reaprender a jugar, digamos. Rígido o en circularidad, ¿no? Como la tendencia a ir uno atrás del otro caminando en círculo y romper esa circularidad, bueno, necesita ejercitarse, ¿no? Eso es un ejercicio. Eso, y muchas veces no, casi siempre, digamos, el caldeamiento, o sea, el ejercicio que proponíamos en el caldeamiento ya tenía una ligazón, creo que antes también lo nombrabas, digamos, ya tiene una ligazón con lo que va a ser el desarrollo del resto de la clase, digamos. O sea, ya tiene el propio juego que se propone, ya va con alguna insinuación a lo que va a pasar después, aunque sin remate, digamos. O sea, como que la idea es que el cuerpo en movimiento se vaya preparando para lo que va a desarrollarse, digamos. El segundo momento, después del caldeamiento, es juego. Digamos, se va introduciendo a través de instancias lúdicas que también, digamos, cómo es entendido el juego. Proponemos varios materiales, artículos teóricos, digamos, descritos en relación a la importancia del juego, tanto desde Pavlovsky, también Korol también habla del juego, la Claudia. Sí, Mariano Algaba, que también totalmente. Que tiene un texto que para nosotros era como muy relevante, que era jugar es cosa seria. En esto también de que hay como cierto desprestigio a la idea de juego, como una ubicación del juego como algo que pertenece al campo de las infancias, y en esto es como en un mundo sumamente adultocéntrico, hay como una descategorización de la idea de juego, ¿no? Como que jugar, bueno, es algo de los niños, digamos. Incluso el reírse, el pasarla bien, es como que es algo que no está asociado a lo que tiene que suceder o pasar en la academia, digamos. Que bueno, ahí estamos para cosas serias. Bueno, en esto jugar también tiene su costado serio, y también el juego muchas veces también iba en consonancia con lo que se propone en la clase, digamos. A veces era como más disruptivo, como para cortar y relanzar por otro lado, pero muchas veces, bueno, el juego tenía, y nosotros, una gran inspiración es uno de los libros de Augusto Boal, que es el de juegos para actores y no actores, ¿Está bien dicho? Sí. Que es un hermoso libro donde él recopila, digamos, juegos como con mucha historia de diferentes lugares del mundo. Sobre todo del sur global, pero también de países de Europa, digamos. Debe estar por ahí. Bueno. Estaba tanteando mano. Si lo encontraba, se lo tenía mano. Bueno, y que también Pavlovsky trae que si se juega a
a pleno, digamos, que no se juega a media, y que para jugar hay que aprender a entrar y salir. Que eso es importantísimo también, porque esa necesidad también que tienen nuestros procesos de aprendizaje de no quedar tomado en determinadas escenas, ¿no? De poder salir también de ciertos lugares para tener una distancia, proximidad, para ciertas lecturas, ¿no? Para ciertas reflexiones. Entonces también es interesante esto que trae de poder entrar y salir del juego, Pavlovsky. Bueno, avanzamos, entonces jugamos a la popa. Sí, ese día jugamos a la popa. Pero desplazándonos por el suelo. Bueno, ¿no? Sí, una popa con otras características. Claro. Se hacen todo el tiempo adaptaciones de juego, digamos. Entonces, en este caso, digamos, en vez de ser una popa tradicional donde uno corretea, como conocíamos la popa mancha. Eso. Bueno, esto es también de otros planos, ¿no? De poder transitar no solo otros movimientos, sino otros planos. En este caso, más el plano bajo, el piso. Un tercer momento. De grupos, los dividíamos en grupos de 4, hicimos una técnica que se llama la burbuja para entrenar en el cuidado y en la confianza. ¿Querés seguir leyendo vos? Porque me cuesta leer, ¿no? Sí. Ay, gracias. 3 personas hacían una ronda y una quedaba en el medio con los ojos vendados y se desplazaba por la burbuja. O sea, la idea era que la persona del medio vaya caminando, se desplazara por el espacio y los otros 3 tenían que cuidar a esa persona. Sí. Sí. Quienes hacen la ronda tienen que cuidar al que está dentro. La construcción de la confianza entre los compañeros que están ahí orientando, guiando, y la responsabilidad del cuidado de quien dirige ese cuerpo que se traslada por el espacio, ¿no? O sea, había que crear una atmósfera de seguridad, digamos, para la persona que estaba dentro, y el resto, bueno, esta cuestión de poder cuidar, digamos. Sí. Y el equipo, ¿no? Porque quien cuida no cuida solo. Ese juego después era con rotación. La idea era que no fuera siempre la misma persona que estuviera con los ojos vendados en el medio, sino que eso fuera rotativo, digamos. Entonces tiene un tiempito. Después de ese juego se comparte lo vivenciado. Cuarto momento, abrimos una breve caminata insistiendo en el pensamiento en escena. Caminamos intentando expresar corporalmente cómo nos sentimos en nuestro trabajo, las intervenciones que hacemos. Como categoría, el pensamiento en escena, en psicodrama se propone una concepción dramática del pensamiento que involucra simultáneamente el pensar, el escuchar, el ver y el imaginar. El pensamiento en escena refiere al modo en que evocamos las escenas personalmente, que luego podrán ser dramatizadas por el grupo. Consiste en intentar visualizar la escena en un espacio-tiempo determinado y los personajes que participan de la misma, registrando las texturas, los olores, los sonidos, cualquier elemento sensorial surgidos a partir de la conexión con la imagen. Evocar, porque sería evocar una escena construyendo con los distintos elementos, ¿no? Quiénes, cómo, qué se sentía, qué se olía, que entonces se va construyendo los distintos aspectos en esa evocación. Sí, no, lo último que de registro. Estamos como muy acostumbrados al pensamiento con palabras, digamos. No a un pensamiento con imágenes, digamos, o en este caso con escenas, digamos. Entonces, de alguna manera la convocatoria en lo que íbamos armando, digamos, como texto, cuando se intenta que los estudiantes evoquen, nosotros vamos armando un texto en esta caminata en donde la intención es que vayan armando, no con palabras, sino con escenas o con imágenes, digamos, aquello que van reflexionando. Entonces, en ese caminar, digamos, la siguiente propuesta, una vez que se va identificando esa escena, ese momento evocado, se propone un movimiento que puedan llevar a la expresión sin palabras, un movimiento que caracterice o que sea parte de esa escena.
En este caso, digamos, lo que intentábamos apostar era, bueno, que mientras que iban caminando, lo hago reducido, pero generalmente eran más largas los textos que vamos armando para, de alguna manera, tipo voz en off, poder que los estudiantes puedan ir conectándose con escenas de sus centros de práctica o de sus laburos o de sus prácticas sociales, en donde vayamos invitándoles a transitar, digamos, desde la imaginación esos lugares, digamos, en donde cada tanto, digamos, ofreciendo, bueno, congelar la escena, lo que da la posibilidad de, por un momento, poner quietud al movimiento de producción, y bueno, y ahí nosotros introducíamos otro concepto con el que también laburamos, que es el soliloquio, que también traemos del psicodrama. Que es una técnica de poner, es como un monólogo en primera persona de lo que se piensa y de lo que se siente, sin, digamos, el soliloquio viene también de Hamlet, donde el protagonista hablaba solo en relación a lo que sentía, lo que vivía, y es aumentarle, digamos, era indicarle que puedan subir el volumen de lo que estaba pensando, sintiendo en ese momento, en esa ocasión. Que a veces no aparece desplegado, digamos, no aparece en esa imagen que están logrando traducir, entonces por ahí a veces esto del soliloquio permite traer esas palabras con las que se van pensando a escena. Sí. O en este caso no sería una escena, pero bueno. Sí, es una escena de una vivencia, es una escena vivida en relación al mundo del trabajo, ¿no? Quinto momento. Nos juntamos en 2 o 3 grupos y compartimos estas vivencias. Siempre es socializar en torno, ¿viste? Para también la elaboración, ¿no? De lo que se va produciendo en el encuentro. Sí, va habiendo como diferentes cortes, digamos. Bueno, en este caso habíamos hecho una propuesta, ahora la leo y la repienso, pero era la que armamos en su momento, que habíamos diferenciado, armar grupos, mujeres, varones. Para poder trabajar la perspectiva de género, ¿no? Esta propuesta era poder transversalizar también a través de un ejercicio cuestiones de género. Sí, yo creo que en el mundo del trabajo, ¿no? Sí, yo estoy casi seguro de que la propuesta tenía que ver con algunas clases anteriores, porque cuando releímos con Mara, la propuesta, decíamos, bueno, cómo no estaba también las diversidades, como también un espacio en estas divisiones. Yo creo que tenía que ver con un ejercicio anterior donde trabajamos cuestiones de género y habíamos quedado como con muchas resonancias en torno a que había como elementos que podíamos diferenciar, depende de si los grupos eran de compañeras o compañeros, digamos. Sí. Bueno, hasta ahí. Después de esa evocación de las escenas y del despliegue, vamos a decirlo, del despliegue de esa escena a través de los soliloquios, se comparte, se explicita, que en realidad esto sería más de lo de mujeres y varones, esta división. Se comparte y después se vota para elegir una de las escenas compartidas de cada quien. Sí, que ahí un poco la idea era, cuando cada cual comparte una escena, es una escena vinculada ¿no? a su centro de práctica, a su práctica social, trae una escena que se le haya evocado todos los ejercicios que se fueron haciendo y que quiera compartir con el resto de sus compañeros. Que el caldeamiento va para poder evocar esa escena. Eso. Cuando hablábamos de la direccionalidad de los caldeamientos, de esta preparación, es para dirigir a que se pueda evocar determinada escena con la temática propuesta, en este caso. Entonces, cuando se elige, por votación democrática, asamblea y votación, se propone otra técnica que es la multiplicación dramática, que ya lo habíamos mencionado arriba, en relación a las resonancias. Bueno, aquí se lleva a cabo la técnica de la multiplicación dramática. Sí, ¿crees que? Sí, no, iba a comentar que gracias. Cada vez me ponen más grandes las letras. No, que eso, que muchas veces depende del tipo de clase. Acá, por lo que nosotros podemos ir viendo, digamos, ya es una clase que tenía mucha extensión y por eso va a terminar con una multiplicación dramática.
pero si no, muchas veces desplegábamos la escena que se votaba ahí medio democráticamente, digamos. En muchos casos se desplegaba una o dos escenas y después abríamos la multiplicación. Bueno, en estos casos creo que no. La multiplicación dramática En general la propuesta consiste, cuando alguien en un grupo tiene una escena para multiplicar, puede invitar a otro o una persona a participar según lo requiere la escena. Ahora leo, pero la multiplicación dramática como centralmente tiene que ver con, hay un integrante de los que están allí que despliega, digamos, una escena de su centro de práctica, todo el resto que estamos quizás como espectadores, o según Boal, espectactores, digamos, si les resuena esa escena en algo de su propia vivencia, bueno, lleva eso al espacio dramático, ¿no? Puede ser multiplicación, digamos, porque se va sumando no a la misma escena, sino que crea otra escena. Claro. Y la idea es, en vez de resonar a través de la palabra, o sea, che, a mí lo que me pasó en mi centro de práctica es tal cosa, es bueno, en vez de explicarlo con palabras, es poder pasar a escena y desplegar esos otra ecos, escena. esos ecos que hablábamos de la resonancia, para poder darle otros sentidos y otras aperturas. Estas técnicas vienen más de Deleuze, Guattari, digamos, que tienen que ver con el esquizoanálisis, ¿no? Entonces un pensamiento más rizomático, más de multiplicación, otros conceptos, digamos, que son interesantes también para pensar sobre todo esto que traíamos de las afectaciones, ¿no? Del sentido que le damos, y hablábamos también de las líneas de fuga, de cómo abrir, ¿no? De cómo abrir el pensamiento, el conocimiento, las vivencias. Y de alguna manera se ponen en diálogo, porque la multiplicidad esta dramática, digamos, lo que tiene, primero que la idea es que sean breves, no es no es desplegar otra escena a como se desplegó la primera, sino que es que entren en diálogo, digamos. Sí. Bueno, y repasaba que otra característica puede ser que no sea algo real. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que materialmente haya sucedido, sino que es algo que a mí me despierta, esto del eco, digamos. Bueno, me despierta este despliegue dramático, digamos. Sí. Se lleva adelante, se pone en diálogo lo que está pasando. Sí. Bien. Bueno, después se comparte, ronda, se comparte y se cierra, claro. Y se cierra ahí lo que es el encuentro. Eso. Y por lo general se pide que se hagan resonancias para compartir como disparador, como inicio del encuentro siguiente. Sí, después muchas veces eso, que no lo nombramos, pero bueno, porque también es otra categoría del psicodrama, que no le incorporamos, que es como el desarme de las escenas, sí. Como el desmontaje de la escena, sí. Que muchas veces también, digamos, porque en estas armados de escenas, bueno, muchas veces traen muchos elementos muy emotivos, bueno, puede aparecer como diferentes líneas de lo que se despliega. Entonces, bueno, se hace un ejercicio que es el reconocimiento de que eso es un escenario. Sí, esto es de entrar y salir. Eso. De aprender a entrar y salir de las escenas. Entonces, bueno, se arma y después se desarma. Se despiden los personajes que se arman, se despide esa escena. Si es necesario... Se da un cierre. Eso. Bueno. Bien. Bueno. No sé, saludamos a todos. Sí, estábamos viendo que en realidad el tema de los tiempos también, que nos dijeron que cumplamos ahí con el tiempo estimado, y estamos como superando un poquito. Así que bueno, quedamos ahí, dispuestos al intercambio, obviamente, siempre, con las aperturas para seguir dialogando de alguna manera, intercambiando experiencias. Y bueno, quizás por escrito les dejemos no sé, algún ejercicio, alguna actividad, algo que por ahí podría contribuir a este intercambio que estamos mencionando. Bueno. Saluditos, que les vaya bien.